Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente, a los que están llegando, a los que se van sumando. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Y quería contarles que, aparte de hoy, por supuesto, nos queda la semana que viene ver el trabajo práctico número 4. La semana siguiente vamos a tener clase de consultas y ya después, el 6 de octubre, vamos a tener el parcial. Recuerden que es teórico, práctico. Así que es muy importante que vayan fijando los conceptos, ¿sí? Vayan fijando todos los conceptos. Yo quería decirle también para que tomen nota para la entrega del trabajo práctico número 3, como es largo, ya habíamos dicho que íbamos a hacerlo en 2 semanas, así que si quieren tomar nota, el día 24 de septiembre, bueno, si quieren presentarlo antes, háganlo, por supuesto, porque ese día creo que es el feriado, ¿verdad? Pero más allá de eso pongo una fecha porque así no nos confundimos. Es siempre un viernes, siempre hasta las 13 horas. Así que si lo pueden subir antes, el día anterior, bueno, mejor para todos. Así que tomen nota, 24 de septiembre a las 13 horas. Perfecto. Bueno, vamos a dar entonces inicio, ya somos 32 personas y vamos a ver la segunda parte del trabajo práctico número 3. A ver, a ver. Cualquier error que encuentren o algún detalle que puedan observar, siempre serán bienvenidos para poder corregir en las diapositivas. Esta clase, para comenzar esta primera parte, quería mostrarles simplemente un solo concepto como repaso y como refuerzo del trabajo práctico 3 de la primera parte de la semana pasada. Así que voy a usar 2 o 3 diapositivas para aclarar algo que les va a servir desde la teoría y desde la práctica, para fijar también un concepto importante que tiene que ver con la definición de escalón o paso unitario. ¿Se acuerdan del problema 5? Simplemente voy a pasarlo rápido porque ya vimos el problema 5, cómo se resuelve. Lo quiero usar como una herramienta para explicarles algo en relación a la definición de escalón. Este problema decía que encuentran la respuesta en el tiempo y grafíquela, considere como entrada al escalón unitario. Recordarán que en este ejercicio, en este caso el A, comienza de una función de transferencia de lazo cerrado, y habíamos dicho que acá el problema nos pide cuál es y de t, la respuesta en el tiempo. Eso es lo que nos pide, y luego graficarla. Recordarán que habíamos iniciado todo este procedimiento, en primer lugar despejando y de s. Luego hacíamos la descomposición en fracciones parciales o simples, dejábamos de lado el numerador y teníamos en esta descomposición tantos términos como polos, ¿no? Entonces acá tres términos, habíamos despejado y de s, de esta manera que ya lo saben, y decíamos que íbamos a obtener los residuos gráficamente, lo hicimos a través del diagrama de polos y ceros. Ese diagrama de polos de YDS, no de PDS, sino de YDS. Habíamos hecho los cálculos residuos y nos quedó una función YDS igual a 1, que nos daba el residuo escalón, sobre S más 5 séptimos, etcétera, etcétera. Nos queda así nuestra función en el plano complejo. Ahora, nuestro próximo paso es aplicar la transformada inversa de Laplace, porque el objetivo es obtener y de t. Es aquí donde hay una división y hay dos posibilidades, y me quiero concentrar aquí, ¿sí? Por favor, esto es teórico práctico, y es muy probable que pueda haber alguna pregunta tal vez de este tipo o en el examen parcial o seguramente en el examen final. Entonces, nosotros tenemos esta función en el plano complejo y tenemos que obtener la transformada inversa de Laplace. Hay dos caminos o dos maneras de expresarlo. Una es colocando directamente el número 1, ¿verdad? O sea, cuando hacemos la transformada inversa, y de t igual a, podemos colocar directamente el 1 o, como segunda opción, escribir 1 y entre paréntesis 1 de t. ¿Y eso por qué?
Algunos de ustedes tal vez se preguntarán por qué 1 de t. Entonces, si observamos la tabla de las transformadas de Laplace, en la segunda columna dice transformada Laplace de 1 sobre s, y nuestra función de tiempo, paso unitario, dice 1 de t. Así que de ahí provienen las dos posibilidades. Cualquiera de las dos son correctas. Si la ponen como 1, como el valor 1, como transformada inversa de Laplace de 1 sobre s, está muy bien. El 1 solo. Y si colocan 1 de t, también es correcto. Pero hace falta recordar cómo es la definición de la función paso unitario. Ustedes lo han visto en la teoría, lo tienen en una de las diapositivas. Y en este caso, paso unitario o escalón es 1 de t menos t sub 0, se define así porque es una... Van a ver que 1 de t menos t sub 0 es 1 para todos los t mayores iguales que t sub 0 y es 0 para las t menores que t sub 0. A veces esto se ve mejor reflejado en esta imagen que les comparto a continuación. Entonces, esta función escalón o paso unitario está desplazada, está trasladada hacia la derecha, en este caso, a un valor que se llama t sub 0. Entonces, para graficarla, quiero que observen que es 1, la escalón, punto lleno aquí, para todos los t mayores o igual a t sub 0. Y vale 0, 0 nuestra función paso unitario, para todos los valores menores a t sub 0. En este caso, nosotros no tenemos nuestros ejercicios con esta función trasladada, sino que directamente nuestro t sub 0 es el origen, el 0, ¿verdad? T sub 0 para nosotros es igual a 0. Pero esta es la definición. No se vayan de la definición de lo que sería escalón o paso unitario. Acá tienen un punto lleno y acá un punto vacío. Entonces es muy importante graficarla correctamente, de acuerdo a lo que nos diga cada una de estas ramas. ¿Por qué esta aclaración? Para que vean cómo se soluciona cada vez que tenga que responder o 1 de t. Entonces, ¿cuáles son las dos posibilidades? Si yo quiero hacer la transformada inversa de Laplace de y de t, directamente, en este caso, coloco el valor 1. 1 más 5 séptimo por e a la menos 3t menos 12 séptimo por e a la menos 10t. Yo me concentro ahora en la explicación del primer término. Y ya saben que eso se llama salida o respuesta del sistema de control a una entrada de escalón o paso unitario. Y como segunda opción puedo escribir 1 de t, eso también es correcto. Entonces yo tengo mi función en el plano complejo, hago la transformada inversa y puedo escribir 1 de t, eso también estaría correcto. Pero como 1 de t tiene una definición, yo tengo que hacer una aclaración. Entonces van a aclarar que 1 de t en la definición toma la rama del 1, ¿verdad? 1 de t vale 1 para t sub 0, para t, perdón, mayor o igual que t sub 0, y para nuestro caso t sub 0 vale 0. O sea que si colocan acá el 1 de t, o si le preguntan en un oral del examen final, lo mismo, tienen que aclarar que 1 de t es igual a 1 para t mayor o igual que t sub 0, y t sub 0 para nosotros vale 0 porque parte todo del origen. ¿Quieren preguntar algo hasta ahí? ¿No? Supongo que quedó claro el concepto para hacer la transformada inversa. ¿Están ahí, verdad? Sí, profe, estamos aquí. Ah, muy bien, muy bien. Eso era lo primero que les quería decir, porque sé que el profesor estuvo aclarando esto también, y quería repetirlo para que ustedes tengan el concepto escrito. Y ahora, en álgebra de bloques, que es para poder resolver el problema 8. Ustedes tienen ahí el problema del trabajo práctico número 3, que tiene que ver con álgebra de bloques y tiene que ver con la reducción. Quiero ir por este lado ahora. Dice aquí, reduzca, el ejercicio 8a, reduzca a la forma canónica los diagramas de bloques que se dan a continuación. Ustedes tienen 3 ejercicios allí.
el A, B, C, cada uno con su complicación o con su grado de detalle, y ustedes acá pueden observar que tienen un diagrama en bloque, y vamos a decir lo siguiente. Para encontrar la función de transferencia, es necesario aplicar el álgebra de bloques con el objetivo de reducir el diagrama a un solo bloque. Miren acá, vamos a reducir el diagrama que ustedes ven a continuación a un solo bloque. Ese bloque que obtenemos es la función de transferencia del sistema. Entonces el objetivo de hacer todo este procedimiento, vamos a ir reduciendo y haciendo operaciones hasta que obtengamos un solo bloque, y ese bloque final que queda va a ser la función de transferencia del sistema global. Entonces, este ejercicio es nuevo en relación al año pasado, esto no estaba. Vamos a comenzar trabajando con el subsistema que está remarcado acá en color. Por supuesto, vamos a tratar de reducir primero el subsistema que ven allí. Y lo primero que vamos a trabajar es esta trayectoria directa que pueden ver aquí. Si yo tengo que reducir esta trayectoria directa, ¿cómo lo reducirían? La idea de reducir siempre es quitar cantidad de bloques para dejar uno solo. Esa es la idea. En esa trayectoria directa, ¿cómo quedaría la reducción en el arriba? A por 1 sobre S más 1. K por... O si no, K sobre S más 1. Ahí está. K sobre... Muy bien. K sobre S más 1. ¿Hay qué operación matemática, qué operación, sí, de las que hacíamos con bloques han usado? Para poder hacer producto. Para hacer la reducción han usado producto de ahí de bloques. Entonces tenemos nuestra primera reducción, que sería K sobre S más 1. Eso es lo primero. Ahora, seguimos con este subsistema que ustedes pueden observar aquí, este subsistema que lo tienen acá sí o sí, lo vamos a resolver con la ecuación que ustedes conocen de la función de transferencia de lazo cerrado, en donde G es igual a G sobre 1 más G por H. Esta la conocen muy bien, y la idea es poder escribir en este costado que G de S vale K sobre S más 1, y fíjense que tienen una H de S, que ahora miro en mi papel para no perderme, en mi papel me dice que H de S es igual a S. Entonces simplemente hacemos el reemplazo en el numerador. Cuando observan aquí G, coloco K sobre S más 1, y cuando me pide H, pongo H de S, coloco S. Reemplazo únicamente G de S y H de S, por supuesto. Ustedes van a observar que siempre, en el paso que sigue, en el numerador, al numerador lo mantenemos como está, y al denominador sacamos como un denominador para que podamos simplificar y que la expresión quede más chica. Entonces, sacamos, el numerador lo dejo como está, y al denominador le saco como un denominador S más 1, y me queda aquí S más 1 más K por S. Eso me da la posibilidad de simplificar S más 1. Entonces mi función de transferencia, mi P1 sería mi primera función de transferencia obtenida de esta reducción, va a ser Y de S sobre R de S igual a K sobre. Acá lo único que hago es sacar factor común S. Entonces me queda 1 más K, ¿verdad? Por S más 1. Y así me queda el bloque reducido en la parte de arriba. Entonces, si lo dejo acá para que ustedes observen cómo va quedando. Este diagrama en bloque ahora queda así. Entonces vamos reduciendo, vamos simplificando. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducirlo a un solo bloque, y ese bloque reducido, como lo van a ver, es la función de transferencia del sistema. ¿Bien? Observen, entonces ya tenemos un nuevo diagrama en bloque, y seguimos con nuestro paso, que es nuevamente hacer G sobre 1 más G por H. Y si yo reemplazo, acá arriba la G es igual a lo que acabamos de obtener, K sobre
entre paréntesis 1 más K por S más 1, reemplazo el G, 1 más G y H, y acá H de S, observen, es 0,1. Nuevamente el numerador lo mantengo, tal cual, no hago nada. En el denominador saco como un denominador toda esta expresión. Puedo simplificar y lo acomodo lo mejor que se puede, y nuestra función de transferencia queda K sobre 1 más K por S más 1 más K por 0,1. La dejamos así, y observen aquí. Acá el pedido era, miren, reduzca a la forma canónica los diagramas de bloque que se dan a continuación. Esa es la consigna. Entonces, hemos logrado esto de obtener un solo bloque. Tengo R de S que ingresa. R de S ya saben que es la transformada de Laplace de la entrada. Y de S que es la transformada de Laplace de la salida. Y voy a reforzar simplemente un concepto, lo dije al principio, y voy a reforzar otro concepto que tiene que ver con que esto no es un diagrama en bloque de lazo abierto. Entonces, digo el primer concepto ahora. Recuerden lo que dijimos al comienzo. Para encontrar la función de transferencia es necesario aplicar álgebra de bloques con el objetivo de reducir el diagrama a un solo bloque. A un solo bloque. Ese es el bloque del que hablamos. El bloque obtenido, o sea, lo que hay dentro de ese rectángulo, corresponde a la función de transferencia del sistema. Eso es lo que acabamos de ver en lo teórico práctico. Y recién les decía que esto se puede llegar a confundir con un diagrama en bloque de lazo abierto, y no es un diagrama en bloque de lazo abierto. Ustedes deben haber visto en la primera diapositiva, o por ahí una de las primeras diapositivas que han visto desde la teoría, y desde yo también en la práctica la semana pasada, yo les dejé en mis diapositivas, en donde PDS tiene como entrada RDS, que es la transformada de Laplace de la entrada, y la salida es YDS, en donde PDS es la función de transferencia de la planta en lazo cerrado. Entonces, eso es importante para que vean cómo se vincula la salida y la entrada a través de una función especial llamada función de transferencia. Y ahí termina ese ejercicio. En realidad el ejercicio termina aquí, cuando expresamos el diagrama en bloques reducido de un solo bloque. Fíjense en el ejercicio 8b. ¿Qué es lo primero que harían en el B? Trabajar los dos subsistemas de arriba, digamos. O sea, Correcto. y después a esos dos me daría un resultado y los multiplicaría. Correcto. Y recién ahí trabajo con el H que vuelve, digamos, de la retroalimentación. Correcto. ¿Saben qué sería bueno? Recién me estoy observándolo, no dice G1, G2 o H1, H2, H3. Colóquenle por favor ahí en su fotocopia, me parece que tienen o no tienen los subíndices que dice G1, G2, G3, G1, G2, H1, H2, H3. No tienen así. No tiene. Colóquenle por favor. Obviamente el primer diagrama en bloque, el primero G1 y H1, el segundo G2 y H2, y el otro, porque si no se van a confundir las letras, H3. Ese agréguenle. En el otro, fíjense que el otro cambia un poco, se parece más al ejercicio que yo acabo de hacer, porque tienen valores numéricos, 4 sobre S más 1, un 6, un 5. Entonces, eso, por favor, va a ser más fácil, ¿no? No creo que haya ningún inconveniente. En el caso del ejercicio B, me parece más correcto que haya un G1, un G2 para que puedan completarlo sin ningún inconveniente. No quiere decir, ¿Alguna no quiere duda? decir nada lo que dice empleando equivalencias, es lo que estamos haciendo, digamos. Sí, correcto, es lo que estamos haciendo. Bien, bien. Exacto. Sí, ahí está. Eso es todo lo del ejercicio 8 que en relación al año pasado hemos incorporado para que podamos reforzar algunos conceptos que son importantes. Bien, muy bien.
Yo avanzo y cualquier cosa retrocedemos cuando lo requiera. Miren ahora, el ejercicio 9, que es el último que nos queda para este práctico, y con esto terminamos todo el contenido de hoy. Lo voy a tratar de dar lo más lento que salga. Dice así, el ejercicio 9, antes de explicar esto que estoy por decir ahora, dice el ejercicio 9, encuentre la respuesta en el tiempo. Obtenga los residuos gráficamente considerando como entrada al escalón unitario. Ya saben que si no dicen nada en cuanto a la entrada y necesitan una entrada para resolver, obviamente se da por entendido que se usa la entrada de escalón o paso unitario. Cuando la necesitan, como en este caso, porque después van a despejar Y de S y necesitan reemplazar, colocar R de S, entonces siempre es el escalón o paso unitario. Salvo que el ejercicio les diga que usen rampa o impulso, pero ahora nos está diciendo que usemos escalón. Entonces encuentre la respuesta en el tiempo. Digo lo siguiente, antes de observar y de ver cómo se resuelve el ejercicio A. Nosotros a lo largo de la materia, no solo desde la segunda clase en adelante, o la tercera clase en adelante, trabajamos con polo hasta el final del cuatrimestre, casi, y esos polos pueden ser simples, polos múltiples. Hasta ahora no hemos hecho ningún ejercicio de polos múltiples, en matemática superior ustedes sí lo han llegado a hacer, pero ahora en esta materia todavía no, y en el práctico 4 sí hacemos un ejemplo de polos múltiples, y en tercer lugar tenemos los polos complejos, simples, múltiples, complejos. En este ejercicio van a poder observar que tenemos polos simples y polos complejos. No confundir la forma que tiene un polo múltiple con los polos complejos, que es lo que vamos a aprender ahora, o vamos a repasar ahora. Hay una serie de conceptos previos que serían buenísimos poder recordarlos, porque estos conceptos previos son los que nos van a hacer entender bien cómo funciona la gráfica después. Es simple lo que voy a decir, pero vamos a recordar esto. Nosotros partimos muchas veces de una función cuadrática como esta. X cuadrado más 1 igual a 0. Si yo despejo x, x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1, y esto no tiene solución en el plano real. Entonces, cada vez que tenemos una raíz cuadrada de un valor negativo, ya sabemos que vamos a tener esta parte imaginaria que ahora la vamos a llamar j igual a raíz cuadrada de menos 1. Vamos a usar la letra j. ¿Se acuerdan que los ejes se llaman sigma y j omega? Así que por eso unificamos acá las letras, porque estamos hablando de lo mismo. Si yo digo que j al cuadrado, si yo despejo y la raíz lo paso como potencia para el otro miembro, tenemos que j al cuadrado es igual a menos 1. Esa igualdad, por favor recuérdenla para dentro de un rato. Por otro lado, como repaso, vamos a necesitar estas funciones para calcular varias cosas, h o phi, o el ángulo, dentro de lo que sería una gráfica un poquito más compleja. Y si yo les digo, quiero descubrir cuál es el ángulo, bueno, a veces tenemos los datos suficientes para poder calcularlo. Supongamos que h no lo tenemos, por supuesto que en este caso necesitaríamos acudir, entre otras cosas, ¿no? Podría ser tangente de phi igual a cateto opuesto 2 sobre 3. Entonces, si yo quiero phi, es tangente inversa de 2/3. Bueno, en la calculadora me da 33,7 grados. Eso era parte de lo que quería recordar, porque vamos a usar dentro de un rato tangente inversa como herramienta para calcular nuestro ángulo en cuestión. Por otro lado, ¿qué pasa si quiero calcular h? ¿Cómo lo obtengo a h? Con Pitágoras. ¿Sí? ¿Cómo? Con Pitágoras, sí. ¿Y te queda cómo ahora? La raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Correcto, sí, correcto. Sí, h igual. Bueno, lo escribo así y por parte nada más para recordarlo, ¿sí?
h al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, entonces lo que dice cuadrado de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y el número específico da 3,6. Vamos a hacer uso de esto en nuestra gráfica al final cuando necesitemos calcular el phi del sistema, así que bueno, vamos a verlo de cerca dentro de un ratito. Y acá está el problema. Encuentre la respuesta en el tiempo, obtenga los residuos gráficamente, considerando como entrada el escalón unitario. Vamos a hacerlo algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio número 5. Muy parecido, pero hay unas diferencias en relación a este polo complejo. Traten de seguirme desde el comienzo para que luego entiendan de dónde proviene todo esto y a dónde queremos llegar. Si me dice encuentra la respuesta en el tiempo, sabemos qué es lo que nos está pidiendo. Pero antes, quiero contarles algo. Cuando ustedes miren así, quiero que veamos esto, el denominador. En el denominador podemos observar que tenemos un polo simple, que ya lo conocemos perfectamente, y cuando vean una expresión así, miren, s más un número al cuadrado más otro número al cuadrado, eso es un polo complejo. Un polo complejo. Entonces, la pregunta... cierto, quiero aclarar esto. Este número complejo, cuando lo vean así, en ese formato, como está agrupada la información, s más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, tenemos que saber que lo que está entre paréntesis tiene que ver con la parte real y el otro con la parte imaginaria. Eso tomen nota o graben, por favor, que lo que está al principio, al comienzo, entre paréntesis, elevado al cuadrado, tiene que ver con la parte real, y la otra parte es la imaginaria. Entonces, cuando lo vemos así, ¿de dónde proviene esa expresión? ¿Por qué decimos lo que decimos? Porque acabo de decir lo que recién mencioné. Lo que estoy por hacer ahora no forma parte del ejercicio. No es parte del ejercicio. Lo que estoy por hacer ahora tiene que ver el por qué esto tiene que ver con un número complejo y su conjugado. Ahora miren, si esto, ya saben que esto es una función de transferencia de lazo cerrado, nosotros venimos haciendo ciertos pasos antes hasta llegar a esta expresión. Entonces, unos pasos antes, la función de transferencia quedó definida como, quiero que miren el denominador, s más 4, y unos pasos antes estaba esto así, s cuadrado más 2s más 5. Y por supuesto que no podemos dejar la función así cuadrática como la ven, porque nosotros necesitamos que abajo haya un producto de factores para poder determinar cuáles son esas raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Entonces, sí o sí, esto que está aquí, así como la función cuadrática que ven aquí, s cuadrado más 2s más 5, tenemos que sacarle las raíces y aplicar lo que ya conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? S12 igual a menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Por supuesto que no voy a hacer eso ahora, todo. Ya sí, el que tenga ganas de hacerlo lo hace en la casa, pero las raíces de esta operación nos da. Una de ellas nos da menos 1 más j por 2, o j2, y la otra da menos 1 menos j2. Esas son las dos raíces. Si ustedes miran estas dos, tenemos la parte real y la parte imaginaria. Si ustedes ya pueden observar aquí la parte real y tiene esta parte real negativa, ya sabemos que ese polo está del lado izquierdo en el segundo cuadrante y ya saben que si están ahí los polos el sistema es estable. Pero bueno, no voy a ir para ese lado ahora. Entonces, parte real, parte imaginaria. Entonces, si estas son mis dos raíces obtenidas, esta función o ecuación cuadrática que ven acá, s cuadrado más 2s más 5, la escribo como el producto de estas dos.
la escribo como corresponde cuando escribimos nuestras raíces, que es S más 1 más J2 por S más 1 menos J2. Entonces escribo mi ecuación cuadrática en términos del producto de nuestras dos raíces obtenidas. Ahora lo que hago es aplicar la propiedad distributiva, S más 1 por S más 1, bueno, S más 1 al cuadrado, y hago toda la propiedad distributiva, y fíjense que estos dos términos se me van, los restamos, y desaparecen. Acomodo la expresión de S más 1 al cuadrado, la vuelvo a escribir a esta como me queda, ¿ven? Porque multipliqué J2 en positivo menos J2 en está negativo. Y recordemos, esperen que mueva acá que me molesta, J al cuadrado habíamos dicho hace un rato que matemáticamente es el valor menos 1. Entonces, acá, quiero que observen aquí, está J al cuadrado. Entonces, esta expresión que ven aquí, entre paréntesis, S más 1 al cuadrado, la escribo tal cual, escribo este signo menos. Ahora el J al cuadrado lo reemplazo por el menos 1 y multiplico por el valor que queda, que es 2 al cuadrado. Entonces acá me va a quedar S más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso es lo que ustedes ven, quiero que miren el ejercicio 9A, en el denominador entre corchetes, en donde lo que está entre paréntesis, S más 1 al cuadrado, está bueno que lo vean, del ejercicio también y de la pantalla, eso responde a la parte real, y esto a la parte imaginaria. ¿Ven? Tiene que ver con esto, con las raíces obtenidas. Eso es para poder contarles a ustedes como extra de dónde proviene esto. Entonces, el ejercicio recién comienza. Lo de recién es simplemente una aclaración. Y dice, encuentre la respuesta en el tiempo, obtenga los residuos gráficamente. Lo que me pide es cuál es mi Y de T, cuál es la respuesta en el tiempo. Y siempre vamos a despejar, lo primero que vamos a despejar, lo que es obvio, es Y de S. Y de S pasamos a R de S multiplicando, entonces simplemente reemplazamos R de S, que lo tenemos como dato, que es nuestro escalón, entonces este paso termina cerrándose, colocando o despejando Y de S, coloco 10, S más 2 en el numerador, y acá tengo el escalón, la transformada del escalón, por supuesto, por S más 4 y esta expresión entre corchetes. Ahora, nuestro siguiente paso es determinar o hacer el diagrama de polos y ceros. Yo lo que hago aquí es volver a escribirles a ustedes la función Y de S para que podamos ver con claridad. Porque tenemos, observen, nuestro K está aquí como dato. El primer dato. Coloco nuestra ganancia en el segundo cuadrante, como siempre, porque es el cuadrante en donde el sistema es estable. Tiene que ver con la estabilidad del sistema. Entonces, coloco mi 0 en menos 2, y acá tengo, miren, un polo simple, otro polo simple, y esto entre corchetes aquí. ¿Cómo lo expreso? A ver, si alguno se acuerda de la teoría. ¿Se acuerdan cómo lo dibujamos? ¿O qué representa? Si lo quieren decir en palabras, no cómo lo dibujamos, sino qué representa. ¿Cuántos? Es menos 1 y 2J. Sería menos 1 en el real y 2 para J. Muy bien, 2 para arriba sería. Claro. Sí, muy bien, Y para Tomás. abajo también. Y para abajo también. Entonces, miren, yo dibujo un 0, que es lo obvio. Dibujo un polo, que es el polo del escalón que ustedes conocen en el origen, y lo dibujo como una crucecita, no como un triángulo, ya lo saben.
Dibujo acá el polo -4, que es también lo que ya saben, lo que vienen manejando de la semana pasada, y acá es lo nuevo, lo que decía recién Tomás, tenemos entre corchetes mi número complejo y su conjugado, porque la expresión, o en la parte teórica digo esto, si un polo es complejo, su conjugado también será polo. Entonces tenemos el complejo y su conjugado, y ambos los tenemos que dibujar. Como, ahí está, ¿ven? Lo podemos expresar como pares ordenados si les sirve. ¿Cómo lo dibujo el par ordenado? Para poder dibujarlo. Escribo -1 acá. Es decir, el signo, el valor que me dice acá entre paréntesis, signo contrario, por supuesto, -1, punto y coma, y coloco la J, porque el eje se llama J omega, no se olviden eso, y la base que es 2. Y -1, punto y coma, menos J2. Entonces voy a dibujar, acá miren, dibujo en -1 y en 2J el primer polo. Ese es el polo complejo, en donde tomamos la parte real de acá y la parte imaginaria de aquí. Entonces, -1, 2J positivo, y -1, 2, -2 hacia abajo. Entonces dibujo el conjugado y el número complejo. ¿Alguna duda de cómo ubicarlo a esto? Esto es importantísimo, saber ubicarlo. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un 3, y acá como base tengo un 4, entonces lo voy a dibujar en -4, voy a tener el par ordenado -4, y el valor que les dije, creo que les dije el 4. Entonces, en 3, 4 voy a tener el primero, y en el otro el 3 -4, J, siempre J. Esa es la manera de ubicar el polo complejo y su conjugado. Por otro lado, el paso que sigue es también conocido por ustedes, que es obtener los residuos, hacer la descomposición, seguro, ¿no? La descomposición en fracciones parciales y simples, y obtener los residuos gráficamente. Hay una fórmula nueva que ustedes tienen que tomar nota, que es la fórmula del residuo del polo complejo. Es parecida a la otra, pero nada más que arriba es 2K por la productoria de las distancias de los ceros al polo complejo sobre la productoria de las distancias de los polos restantes al polo complejo. La fórmula de los residuos comunes, los polos simples, son iguales. La fórmula que ya venían manejando, que ahora en la próxima diapositiva la recuerdo, nada más que ahora cambia la fórmula del residuo de polo complejo. A ver. Acá en pantalla he tratado de poner toda la información de la diapositiva anterior que pueda servirnos para poder hacer lo que vamos a hacer ahora. Lo primero, la descomposición en fracciones parciales o simples, de modo que Y de S pueda quedar determinada por la suma de términos, y vamos a tener un término que tiene que ver con S, otro término que tiene que ver o relación con S más 4, y un único término extra también que tiene que ver con lo que está entre corchetes, que es el número complejo y su conjugado, el polo complejo y su conjugado. Entonces, me va a quedar así, miren. Y de S igual a residuo del escalón sobre S más el residuo del polo -4 sobre S más 4, más, y este es el último término, residuo del polo complejo sobre toda la expresión entre corchetes. Una vez que hacemos eso, por supuesto, ahora el próximo paso es calcular los residuos. Este residuo es simple. Entonces voy a usar esta fórmula, la de siempre, esta fórmula, K por la productora de las distancias, etcétera, etcétera. Miren la gráfica. Yo estoy ubicada aquí. No me quiero ir de este punto porque estoy por calcular el residuo del escalón. Y digo, ¿se acuerdan? Acá dice, K por la distancia a los ceros. Lo digo más fácil para resumirlo y para que se entienda. K,
que es 10, por la distancia al 0, que es 2. 10 por 2 en el numerador. Y ahora en el denominador, por la productora de las distancias de los polos restantes del polo en cuestión. Entonces voy a poner el producto de las distancias ahora entre los polos restantes. Tengo este polo, S y S. Entonces, a concentrarnos ahora en el denominador. En el denominador me dice la productora de las distancias de los polos restantes. El primer polo es 4. Y yo tengo que calcular esta distancia. ¿Me podrían decir cómo les quedaría esa distancia? Tenemos ahí el triángulo, miren. Ahí está el triángulo. Raíz de 5. Raíz de 5. A ver cuánto me queda. Miren, yo lo voy a decir de manera desglosada, con detalle para que lo veamos la primera vez. Entonces, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Lo escribo. 2 veces raíz de 5 porque también tengo la distancia entre esto y esto, entre esto y esto, entre el escalón y el conjugado. Todo eso tenemos que calcular y es una productoria. De modo que en el numerador me quede 10 por 2, 20, sobre 4 por 2 veces, bueno, en realidad tengo raíz de 5 al cuadrado, cancelo la raíz y el cuadrado y me da 4 por 5, 20, 20 sobre 20, 1. No olviden que el residuo escalón siempre les da 1 si vienen manejando todo bien. La pregunta es, ¿qué signo tiene ese 1? ¿Y por qué? ¿Por qué? No tiene ningún elemento a la derecha. Muy bien, a la derecha no hay ningún elemento. A la derecha hay un número par o nulo de polos y o ceros. Muy, muy bien. Vamos a hacer el análisis ahora y nos vamos a ir a residuo del polo menos 4. Así que cambio de ubicación, pongo mi flechita en menos 4 para no perdernos y vamos al numerador que es K. ¿Se acuerdan? Arriba dice K por la productora de las distancias de los ceros al polo en cuestión. O sea, K es 10 por la distancia al 0. K, 10 por 2. Nuevamente. ¿Y cómo me va a quedar abajo? En el Raíz denominador. de 4 por la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado Muy bien. por la misma raíz. La misma, por la misma. Muy bien, excelente. Espérenme, ahí las marco. Es importante cuando hagamos el dibujo, marcar esas distancias, marcarlas las distancias. Ahí tenemos bien marcadito el triángulo, bien marcadito. Entonces, triángulo, triángulo. Yo les pediría, espérenme un segundito. Quería pedirles que calculen, si se animan, cuánto les da esa raíz y le pido disculpas, ha sonado el timbre, estoy sola. ¿Podrían ustedes hacer ese cálculo? Y si se animan, calculen el polo del residuo complejo. Polo complejo.
¿Lograron? ¿Cuánto les da el residuo menos 4? ¿Lo tenés, Diego? ¿Puede ser 5 sobre 13 positivo? Y el valor específico, haceme esa división. Ah, Denme por, sí, está bien que lo hagan así, con las raíces, pero denme el valor en decimales, que serían lo mejor. 0,38. Ok, gracias. De nada. Observen. 20 sobre 52 da 0,38. Ahora les pregunto especialmente a los chicos que este año han comenzado esta materia. ¿Cuánto, en realidad, qué signo tiene? Positivo, ¿no es, profe? Ajá, ¿por qué? Porque hay 4 elementos a la derecha del polo en cuestión. Ok. Vamos a, gracias Tomás, muchas gracias. Eso me sirve para poder aclarar Va, un si es que no concepto. lo consideramos al polo ese que tiene eje imaginario como uno solo. Si ese es uno No, solo, ajá. es negativo. No sé si va a intervenir alguien más. Profe, puede ser que tiene que ver con el eje real. Sí, Solo tienen en correcto. cuenta eso. Ah, es verdad. Correcto, correcto. Ahí quería llegar para poder concluir de manera correcta. Acá simplemente se consideran los polos y ceros del eje real. Todo lo que ocurra hacia arriba o hacia abajo, no lo cuenten. No hay que contarlos. Entonces, el signo sí es positivo. El signo de menos 4 es positivo. ¿Pero por qué? Esto les puede llegar a preguntar incluso también en parcial, en finales, como una pregunta teórica práctica. Es positivo porque a la derecha, sobre el eje real, hay un número par. Sí, de polos y cero, pero ese par es porque hay dos, ¿sí? El cero y el polo en el escalón es por eso nada más. Hacia arriba y hacia abajo no cuenta. Por eso quería aclararlo bien a este punto. ¿Se entendió, verdad? Sí. Perfecto. Y ahora viene el residuo del polo complejo, que tiene también sus complejidades, como su palabra misma lo dice. Fíjense, el residuo del polo complejo es igual a 2 por K. Directamente en el numerador tenemos 2 por 10 por la distancia al 0 por 2. Fíjense que, a ver, no me ubiqué, perdón, no me ubiqué en la flechita. Ya nomás, ahí está. Entonces, en el numerador tengo 2K, 2 por 10, por la distancia al 0. Y fíjense que la distancia al 0, nuevamente, tengo que calcular, esa es la hipotenusa de este triángulo. Por favor, quería que ustedes puedan observar estos triángulos que se van formando, que son un montón y van a seguir. Esta gráfica se sigue completando con información y se va llenando y por ahí va mareando. Entonces, por la distancia al 0, ahí tenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso en el numerador. Y ahora viene abajo en el denominador la productora de las distancias de los polos restantes al polo en cuestión. Acuérdense que yo estoy ubicada acá en mi polo complejo. Estoy aquí ubicada. Y tengo que hacer el producto de todos los otros polos con este polo, en relación a este polo. Entonces tengo este y este. Entonces voy a tener el producto entre este y, bueno, puedo empezar por cualquiera, ¿no? Este, el complejo y el escalón. Entonces es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. La distancia entre este, y mido este triángulo, observen el triángulo que estoy marcando, raíz cuadrada de 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y después la distancia entre este y su conjugado.
¿Cuántas unidades tengo en esa distancia? ¿Qué tengo que poner ahí en la distancia entre este, que es el complejo, y su conjugado? Mariano, ibas a decir algo. ¿No? ¿Yo? No, profe. Ah, no. Pensaba que ibas a decir algo. Hay 4. ¿Ven? 2 unidades para acá y más 2, 4. Lo escribo para que pueda explicarlo mejor. La fórmula es 2K, o sea, 2 por 10, por la distancia al 0. La distancia al 0 es esta distancia. Este es el triángulo que tenemos que observar. Esta distancia es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Abajo va, en el denominador, la productora de las distancias de los polos restantes. Los polos restantes son todos los demás polos, este y el de abajo, es una productoria. Y entonces, si yo estoy ubicada acá, ¿qué distancia hay entre este y este? Tengo que mirar este triángulo, y acá tengo la hipotenusa, entonces esa distancia es la que estoy buscando, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ahora por la distancia entre este y menos 4, el polo menos 4, ahí está nuestro triángulo. Observen el triángulo, acá tengo la hipotenusa, 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y ahora la distancia entre el polo complejo y su conjugado, que son, la distancia es 4. Por eso ese 4 se refiere a esa distancia que estoy mencionando ahora. Si yo simplifico lo que tenga que simplificar, calculo lo que hay en la raíz, multiplico por 4, y eso me da 1,38. 1,38. Ahora yo tengo que determinar si ese 1,38 es positivo o negativo. ¿Y cómo hago? ¿Se acuerdan? Eso también se lo ha mencionado en la teoría. Saben que el residuo del polo complejo siempre es positivo. Siempre es positivo. No miramos a la derecha, sobre el eje, o a la izquierda, o hacia arriba. No hay que hacer ese análisis. El residuo del polo complejo es siempre positivo, así que no van a renegar y no van a dudar. Entonces, acabamos de hacer lo mismo que hicimos para el ejercicio 5. Primero despejamos R de S. Segundo, dibujamos este diagrama de polos y ceros. En tercer lugar, hacemos la descomposición en fracciones parciales o simples, calculamos los residuos, y ahora reemplazamos los residuos. Observen, esta era la descomposición. Y de S igual, residuo escalón sobre S más residuo menos 4 sobre S más 4, y residuo del polo complejo más la expresión entre corchetes. Entonces, Y de S igual a 1 sobre S más 0,38 por 1 sobre S más 4 más 1.38, 1,38 por la expresión que ven entre corchetes. Ahora, aplico transformada inversa de Laplace, y ahora viene algo nuevo. Por favor, presten atención, que ahora viene también algo nuevo. Ya saben cuál es la transformada inversa de 1 sobre S, es directamente colocamos 1, 0,38 por E a la menos 4t, no van a tener inconveniente, y acá viene lo nuevo. Más 1,38, coloco la constante, y esto tiene que ver con una función seno diferente. Quiero que vean cómo lo van a colocar, cómo van a dejar expresada. Colocan la constante por E a la menos, y el valor que ustedes tengan entre paréntesis es a la menos, al signo contrario, menos un t. Si ustedes tienen S más 3, va a ser E elevado a la menos 3t, por seno de la base que tienen acá, 2t más phi. O sea, yo tengo todos los datos en la función que está en el plano complejo para poder llevar mi función al plano real. Entonces, esto tiene que ver con una función que se llama seno trasladado. Entonces, 1,38 por E elevado a la menos 1, el valor que ustedes tengan acá entre paréntesis, pero signo contrario, por el seno de
un valor que tengan aquí como base, si tienen 7 al cuadrado, 7t, en este caso 2 elevado al cuadrado, 2t más phi. Ahora la única incógnita, porque nosotros ya hemos calculado todo, nos falta phi, para calcular phi es otro tema. Phi va a ser igual a la sumatoria de los phi de los ceros menos la sumatoria de los phi de los polos. El phi es el ángulo que forma entre el eje real y cada vez que tengamos que marcarlo aquí y se choca con la hipotenusa. Entonces, entre el eje real y se choca con la hipotenusa. Entonces, cuando hablamos de phi de 0, tiene que ver con este 0. Entonces, marco el ángulo que se forma entre el eje real, lo marco, y hasta que se choca o toca la hipotenusa. Y el otro, que pueden observar aquí, tiene que ver con este polo y este polo, eso se llaman phi de los polos, 1 y 2. Ahí tienen 3 ángulos y van a calcular la sumatoria de los phi de los ceros. Al comienzo de la clase les dibujé un triángulo, ahora también van a manejarse con los triángulos para poder ver cómo calcular ese ángulo. Y para calcular el phi es igual a la sumatoria de los phi de los ceros, y tengo un solo cero. Este ángulo, ¿cómo lo calculo? ¿Quién dice? Sí, ¿quién lo logra ver y sacarlo de ahí? A ver. Toma la acuerdan que tangente. Tangente, sí. Tangente inversa de cateto opuesto, que es 2 sobre adyacente. Ustedes miren este triángulo, el que tiene que ver con el 0. Cateto adyacente 1. Ya, acá tengo el tema de los signos. Los ángulos son positivos en el sentido antihorario y los ángulos son negativos en el sentido antihorario. Así que este phi del 0 es positivo, este phi del polo es positivo, y este phi, el ángulo tiene un signo negativo. Cada vez que trabaje en el ejemplo, se trabaje con alguno de los ángulos negativos, lo vamos a positivizar y vamos a calcular 180 grados menos ese ángulo que estamos observando. Siempre que tengan un ángulo negativo, lo vamos a positivizar. Y esta sumatoria de los phi de los ceros, que estábamos analizando recién, lo escribo. Tangente inversa de cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es 1, y ahí tenemos el primero. Ahora coloco el signo menos menos. Y dice sumatoria de phi de los polos. Coloco el menos. Abro corchete. Fíjense que el phi de este 0, que es fácil, que es positivo, directamente es tangente inversa de 2, cateto opuesto, este es el triángulo, cateto opuesto, 2 sobre cateto adyacente, que es 3. Y ahora sigo con la sumatoria, ¿no? Sumatoria de, entonces coloco el signo más ahora, y el otro ángulo que me está faltando, que es el phi del otro polo, que es este ángulo que está aquí, como es negativo, voy a hacer 180 menos tangente inversa de, y miro este triángulo, el primero, digamos, mirando de derecha a izquierda, tangente inversa de cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es 1. Toda esta cuestión responde a esta fórmula de la sumatoria de los phi de los ceros menos la sumatoria de los phi de los polos. Cuando a través de la calculadora calculamos esta tangente inversa de 1 por 1 y logramos resolver, nos queda 63 grados, menos 33 grados, menos 180, menos 63 grados, y nos da menos 87 grados. Para esta respuesta en el tiempo, lo único que nos faltaba era calcular phi. Así que ahora, de esta expresión, de esta respuesta en el tiempo, completamos phi, que dice que es menos 87 grados, y queda completa nuestra función o respuesta en el tiempo. Esta es nuestra respuesta en el tiempo. Y la gráfica dice, y grafíquela.
y grafíquela. Van a dibujar así. Eje X, en vez de llamarle X, tenemos T y Y de T, como siempre, ¿no? Eje T y Y de T. Este 1 es nuestro escalón. Dibujan la entrada de escalón y cuando trabajen ahora con polos complejos, su respuesta en el tiempo es así, miren, ¿ven? Hace este recorrido, hace un sobrepico, ya van a ver después cómo se llama, y va disminuyendo, disminuyendo, y esa es la respuesta en el tiempo. Esa gráfica la van a tener para todos estos puntos 9A, A, B, C, D, E, cuando trabajen con polos complejos. Eso es todo, 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 todo. Antes de dejar de compartir pantalla, ¿quieren preguntar algo? ¿O Sí, prefieren profe, yo no después entendí bien lo de los ángulos de los lo phi. de los ángulos? Bueno, retrocedo porque es muy, muy, muy importante. Vuelvo. Ok, a ver, yo voy a empezar desde ahí, ¿verdad? Voy a empezar desde ahí. Después de haber ubicado bien los polos y ceros y haber obtenido esta Y de T especial, que ustedes pueden observar aquí, vamos a calcular nuestro phi. Y su fórmula es sumatoria de los phi de los ceros menos sumatoria de los phi de los polos. Cuando hablamos de phi, son los ángulos que forman entre el eje real y la hipotenusa en el dibujo. Por ejemplo, estoy marcando ahora, ¿no? Ese ángulo que acabo de marcar, que inicia en el eje real, si tuvieran que poner acá algo, pongan una flechita que apunta a la hipotenusa. Ese se llama phi del cero. Ese es el primer phi, el phi del cero. Y los demás ángulos, si tienen que ver con el polo, se llama phi de los polos. Entonces, ese es un ángulo llamado phi de un polo 1 si quieren ponerle, y este es el otro phi de otro polo. Ah, eso es Polo lo que no 2. entendí, profe. O sea, Ahí la está. trayectoria que va desde el real hacia la hipotenusa marca el sentido Correcto. horario. Ah, listo. Correcto. Listo, El listo. sentido horario o antihorario tiene que ver con eso. Ah, Entonces, perfecto. inicia abajo el real hasta que se choca A. Entonces, dibujale yo acá en PowerPoint es muy difícil, pero acá dibujen una flechita que toca, lo mismo aquí, que toca la hipotenusa, y con eso ya sabemos. En el sentido, el ángulo es positivo en antihorario y el ángulo es negativo en el sentido horario. Entonces, en este caso, tenemos esta positiva y esta negativa. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe, ahora sí. Sí, Ahora eso no sí. lo entendí. Muy Gracias. bien. De nada. Ahí está. Entonces, una vez que logren hacer ustedes su propio ejercicio, el mismo u otro, con eso van a poder sacarse muchas más dudas. Quiero que miren que el ejercicio 9E tiene dos ceros. Dos ceros. Observen el numerador, tienen un 0 en -1 y un 0 en -2. Así que no se olviden que lo que fuere que tienen que calcular en los residuos de polo simple o de polo complejo, en los dos casos es la productoria de las distancias de los ceros al polo en cuestión que están observando. Así que ahí van a tener un poquito más para trabajar en el ejercicio 9E. A ver. Nuevamente, este PowerPoint los voy a dejar con ustedes para que después los repasen tranquilos y lo puedan utilizar. ¿Sí? Yo hoy no tengo más para enseñarles porque ahí termina el tema de la reducción de bloques, que era el tema nuevo, y el tema de los polos complejos, ejercicio 9, y su conjugado. Todos los demás ejercicios que tienen que hacer son parecidos. Yo les recomiendo el día miércoles que viene traer todas las dudas, para que ya ustedes queden tranquilos de cómo se manejan. Si no han entendido nada, repasen todo el video de nuevo, toda esta clase de nuevo, más el ejercicio que les dejo subido. Creo que van a andar bastante bien. Es importante que estudien junto teoría y práctica, y cada concepto de la práctica ajustenla con la teoría. ¿Mm? ¿Algo más que quieran preguntar? Sí, profe, yo un Sí. poquito tarde, no sé qué dijo al principio de la clase.
Dijo una fecha, Sí. puede ser, y escuché Sí. eso, lo último, no sé qué, de qué era la fecha. Sí. El parcial la pusimos más o menos, sí, la mayoría sabe que es el 10 de Sí. octubre. Esa es la fecha del parcial. La clase que viene vemos trabajo práctico 4. Bien. Y con eso terminamos la mitad de la materia y ahí el parcial va hasta ahí, hasta el práctico 4. Profe, Todo, una teoría. pregunta. Perfecto. Sí. ¿El parcial no es el 6 de octubre? Justo iba a Sí. preguntar lo mismo. Al principio dijo, qué es que recién dijo 10. Ah, gracias, 6. Dije Ah, al bien, revés. bien. Ahora sí. Sí, gracias. Sí, vale. 6. ¿Qué cae? Yo no sé qué cae, si cae lunes o cae miércoles. Espérame. Miércoles. ¿Miércoles? Ok. Ahora sí. Acá lo tengo el calendario. Cae miércoles. Excelente. Entonces el miércoles 6, gracias por corregirme, es el examen. ¿Algo más que quieran preguntar? También pueden hacer las consultas relacionadas a TP1, TP2 y bueno, el resto de TP3, háganlas. No se queden, no se retrasen porque ahí se junta todo y después el cerebro queda explotado. Es muy importante ir estudiando poco a poco. Poco a poco. Bueno, yo Lo único por que, mi lado, sí, no, decime. lo único que me quedó haciendo un poco de ruido cuando dijo en un momento de la clase, profe, cuando estaba explicando el paso unitario, que dijo que Sí. también nos pueden dar con rampa unitaria o impulso. Sí, en realidad nosotros ahora en el TP4 aplicamos algunos de ellos. Ajá. Bien, entonces Sí. ya espero que Profe. me explique ese En tema. el caso de Sí, que sí, en el varíe práctico la entrada. 4. Una Claro, en el caso consulta, de que varíe la entrada. Bien. ¿nos podría dar ejercicios tipo parcial o que no nos hagan con nada raro este año, por favor, o que sea un poquito más complejos quizás? De algún ejemplo la semana que viene o no sé. Porque justo recién estaba hablando con un compañero y encontramos, igual recién íbamos a poner a hacerlo, uno parecía al ejercicio 8, pero mucho más complejo. Que digo que capaz que no lleguen a tomar así o no sé, en realidad. ¿Querés ¿Qué mandármelo posibilidad por mail? existe? Bueno, ya se lo paso. Lo Parecido sacó de al internet. 8. Mi Ajá. compañero José, no sé si está acá en clase, él lo encontró, está bueno el ejercicio, lo vi y se me hace que también puede ser que quizás no puede llegar a tomar algo así. Es con muchos bucles, realmente, digamos, el ejercicio. Ya se lo envío Bien. si quiere. Bueno, mándame. Al mail de El institucional, link, ¿verdad? sí, Perfecto. mándamelo. Gracias, Mándame así. Si yo encuentro otras cosas complejas, así como ejercicios adicionales, yo les voy a compartir, no se preocupe. Bueno, profe, muchísimas gracias. Sí, consigo cosas más difíciles. Pero en un principio, bueno, hemos armado esto todo el año, entre el año pasado y así que calculo Claro, que es que nos queda el pueden- miedo, bueno, a mí particularmente me queda el miedo que, más en el segundo parcial, no tanto en este, porque quizás este es Ajá. un poquito más teórico y como que los ejercicios son los mismos, pero ya lo que es el segundo parcial, igual capaz que después le vaya con las dudas y todo, porque había varios ejercicios raros que yo no los sabía resolver tampoco, así que... Ok, bueno, vos mandame Gracias, lo que vos profe. quieras ahora por el correo institucional. Y Gracias, profe. especialmente el miércoles, sáquense todas las dudas y después el otro miércoles hay consulta de nuevo. ¿Sí? Gracias siempre por su amabilidad. Gracias. De nada, que estén muy bien. Así que bueno, pónganse el presente y los desocupos, chicos, vayan tranquilos. Nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Nos vemos, Muchas profe. Hasta gracias. luego. Bien. Nos vemos.